Hay una palabra que el Señor me dio para hoy, que es volviendo al primer amor. Yo me acuerdo cuando era joven, era soltero, y vivía una vida de cristiano entre comillas. Era cristiano en la iglesia, pero a veces allá afuera con los amigos era cristiano 007, cristiano agente secreto. Muchos amigos míos ni siquiera sabían que era cristiano, amigos de la universidad. Y un día fui a jugar fútbol y llegó un tipo y me dio un juego de cuerpo muy fuerte y yo me caí, fui raspando como un esquí, unos 5 metros, así casi, ¿no? Y el tipo vino así y me dijo, perdón, dice, y se fue. Yo miré y dije, pero qué clase de perdón es esa, con arrogancia, ¿no? Ni siquiera me dio la mano para que me pare, ni siquiera me tocó la espalda, nada, ¿no? Y se fue. Y cuando iba camino a la casa, el Señor me habló conmigo y dijo, tú me haces así todo el tiempo. Y dije, ¿por qué, Señor? Porque tú andas en una vida de pecado y tú pecas y dices, perdón, Señor, y sigue tu vida. Y lo vuelve a hacer y lo dice, Señor, perdón, Señor, y lo sigue a hacer. El Señor tocó mucho mi corazón y yo vi que la manera no era la manera correcta, era la manera de arrepentirse delante de Dios. Y el Señor me habló con este pasaje de Apocalipsis y pude entender lo que dice acá. Yo era jovencito, tenía 19 años, nunca había leído la Biblia, no entendía, simplemente era un cristiano por tradición, porque mis tatarabuelos eran evangélicos, mis abuelos, mi padre, entonces era como por tradición. Y el Señor habló de ese pasaje, Apocalipsis 2, versículo, vamos a leer del versículo 2 al 4. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a lo malo, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y lo has hallado mentiroso. Y has sufrido, has tenido paciencia, has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado. Pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda por tanto de dónde has caído y arrepiéntete. Y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubiera arrepentido. Amén. Y termina diciendo versículo 7, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y yo me puse a pensar, ¿qué es el primer amor? Y pude ubicar que en nuestra vida, lo normal, nosotros podemos ver en la iglesia, en los cristianos. Hay muchos cristianos que Satanás no lo consigue separar de los caminos de Dios, pero hay algo que le encanta hacer y algo habitual. Cuando nosotros conocemos al Señor o tenemos esa primera experiencia con el Señor, nosotros todos sentíamos acá, antes de conocer al Señor, ¿qué sentíamos aquí? Un vacío. Amén. ¿Cuántos sentían ese vacío en su interior antes? Amén. Sentía un vacío. Cuando conocemos al Señor, cuando recibimos el Espíritu Santo, ese vacío se acaba, ¿sí o no? Cuando teníamos ese vacío, nosotros buscamos a veces fiesta, otros buscaban borrachera, otros buscaban drogas, cada uno buscaba algo para poder tratar de llenar ese vacío, pero nunca lo podía llenar. Pero cuando conocemos al Señor, ese vacío se llena, uno siente paz, porque Él prometió que nos daría la paz, ¿sí o no? ¿Cuántos siente paz en su corazón? Levanten su mano, amén. ¿Cuántos siente que ese vacío ya no hay? Amén. Entonces el Señor llena ese vacío. ¿Los problemas se acaban? No.
Uno sigue enfermándose, resfriándose, ¿sí o no? Sí. No sacamos los problemas, pero uno tiene paz con el Señor. Ese vacío se llena, uno puede vivir una vida de una manera diferente. Pero hay algo que sucede cuando uno tiene esa experiencia con el Señor, y eso sucede casi con 99.9% de los cristianos. Conocen al Señor y empiezan a hablar. Y cuando nosotros tenemos esa experiencia con el Señor y empezamos a hablar del Señor, a mí me sucedió que yo no conocía la Biblia. Y yo empecé a hablar a mis amigos y ellos decían, ese ya está loco. Ese ahora se hizo cristiano, está loco, ¿no? Y me acuerdo que un día, cuando yo tuve una experiencia fuerte con el Señor me tocó, habló conmigo, yo cambié mi vida. Yo sentí que no hacía nada, el Señor me dijo que yo no hacía nada, yo pedía para ser lleno del Espíritu Santo, y un día el Señor me habló y dijo, ¿por qué quieres ser lleno del Espíritu Santo? Tú no haces nada, o sea, nada. En la iglesia ni siquiera alzaba el papel del chicle que un niño botó ahí. Entonces entendí que debería hacer algo, debería de ponerme para servir al Señor. Llegué al profesor de la universidad, mandé una carta al decano, le pedí para que me diera una sala de aula para hacer un grupo de oración. No sabía predicar, no conocía la Biblia bien, y la primera cosa que decía en ese grupo, mire, si ustedes preguntan algo que yo no lo sé, yo no soy el sábelo todo, el único sábelo todo es Dios. Si yo no sé algo, en la próxima semana yo lo respondo, porque el único sábelo todo es Dios. Y la gente preguntaba y a veces no sabía, notaba. Durante la otra semana buscaba a alguien que enseñaba y a la otra semana le respondía. No tenía mucho conocimiento de la palabra. Pero eso uno va haciendo. ¿Por qué? Porque la experiencia de conocer al Señor, de tener el vacío en su corazón, que ese vacío sea llenado, es algo muy fuerte en la vida de cada uno. Por eso es que uno, cuando conoce al Señor, su amigo dice que son locos, que le están lavando el cerebro, ¿no? ¿Le han dicho eso alguna vez o no? Que lo están locos. ¿Por qué? Porque eso es el primer amor. Uno conoce al Señor y uno quiere hablar del Señor a todo el mundo. El primer amor. Pero una estrategia del Satanás, primero apartarnos del camino del Señor. Y si no lo consigue, la segunda, el plan B del Satanás, es hacernos que nosotros seamos cristianos triple S, como dice mi padre me enseñó eso. Cristiano triple S, salvo, sentado y satisfecho. Porque si un ejército tiene dos funciones principales, hay muchas funciones, pero dos principales: proteger su territorio, ¿sí o no? Y cuando hay una guerra no es solo defender una línea. Si el enemigo entró e invadió su territorio, ¿qué tiene que hacer? Sacarlo. Tiene que defender su línea y ganar terreno. Entonces un cristiano, o sea nosotros, cuando no estamos ganando terreno o ganando almas para el Señor, simplemente es como si estuviéramos parados. Por eso es que el Señor aquí habla, debemos volver al primer amor. ¿Y cuál es el primer amor? Ese primer amor debería ser el deseo de cada uno de ver a las personas encontrando salvación en Cristo. El apóstol Pablo fue muy duro hasta con él mismo, porque en Romanos 10, versículo 13 al 15, él dice así: porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas nuevas. Y otra parte lo escribió: ay de mí si no anunciar el evangelio. Porque
qué? Porque tenía esa misión de anunciar el Evangelio. En Juan capítulo 15, que es un pasaje que me gusta mucho, el cristiano no puede tener un pasaje preferido, porque la Biblia no es como la margarita, ¿está bien? ¿Cómo se llama la planta esa que tiene pétalos? Que dice, bien me quiere, mal me quiere, bien me quiere. Así es, como es lo que hacen los niños. ¿Así? Bien me quiere, mal me quiere. El cristiano no puede decir esa página sí, esa no, esa sí, esa no. Toda la Biblia tiene que ser bien me quiere, bien me quiere, bien me quiere, ¿no? Entonces Jesús, aquí en ese pasaje, quiero que lo leamos del versículo 1 para adelante, Juan 15, versículo 1 para adelante. Dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Hace algún poco tiempo atrás, en el último feriado, yo fui a Samaipata y ahí encontramos un amigo que tiene un sembradío de uva y nos llevó a conocer la vid, su sembradío de uva, y él habló algo un poco que va referente a ese pasaje. Mostró cómo se sembraba, ya estaba recién sembrado algunos meses y la planta de la uva estaba creciendo, y él explicó la importancia de podar eso, que hay un proceso muy importante de podar para que pueda ir ramificando para un lado y para el otro. Entonces me ubico mucho eso con este pasaje de acá. Él dice así: yo soy la vid verdadera y mi padre es el labrador. Todo pámpano o todo gajo o toda rama que en mí no lleva fruto lo quitará, y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo si no permanece en la vid, así también vosotros si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros los pámpanos, o los gajos, o la rama. El que permanece en mí y yo en él, este lleva mucho fruto, porque separado de mí nada podéis hacer. El que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, lo recogen y los echan en el fuego y arden. Si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Y en esto ha glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado. Permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. Esta cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigos, porque todas las cosas que oí de mi Padre os las he dado a conocer. No me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que améis unos a otros. Entonces, hermano, en este pasaje se repite 11 veces la palabra permanecer. 11 veces. Nosotros hemos aprendido cuando estudiamos teología de que cuando una palabra se repite más de una vez es porque tiene un grado de importancia muy fuerte. Aquí no repite 2 ni 3 veces la palabra permanecer, 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 repite 11 veces. Y aquí el Señor, quiero que acompañemos un poco, el Señor primeramente aquí, Él habla de la importancia
Cuando nosotros leemos este pasaje, hay dos puntos muy importantes acá. El primero, que debemos permanecer en Él. Y el segundo, que debemos producir frutos. Amén. Entonces repita conmigo: el primer punto importante es permanecer en Él. El segundo, producir fruto. Es por eso que Él repite muchas veces también la palabra fruto, y la importancia de aquel que permanece en Él produce fruto. Quien no está en Él no produce fruto. Me acuerdo una vez que cuando mi padre tenía una hacienda, mi hermano tenía una casa, yo tenía una casa. Yo vivía acá en Santa Cruz, me encargaba de la empresa de todo lo que era la compra, la contabilidad, los temas de banco. Y una vez volví al campo y vi al lado de la casa de mi hermano había acerola. ¿Quién conoce la planta de acerola? Había acerola. Y al lado de mi casa también había planta de acerola. Pero en la casa de mi hermano llena de fruto, los frutos grandes. Y en mi casa, poquito fruto y chico. Y yo le dije a mi hermano y le dije: mira, tú eres un pícaro, le dije. ¿Por qué? Me dice. Porque seguramente tú estás mandando a algún empleado a abonar tu planta y mojar, y la mía no. Y dice: no, si estaba ahí los árboles de él ahí y los míos acá. Entonces él dijo: no, al mojar allá, mojamos aquí también. Al poner abono allá no me cuesta nada, yo pongo aquí también, porque además yo también como de las acerolas de tu casa, me dijo. Pero, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué las acerolas de tu casa están llenas y producen mucho y la de mi casa no? Él me dijo: muy sencillo, tal como dice la Biblia. El gajo que no produce fruto debe ser cortado. Lo que pasa es que la de mi casa yo la podo, y en la tuya no la he podado. ¿Y cómo eso de la poda? Le dije: enséñame algo. Y él me dijo: muy sencillo, como dice la Biblia, el gajo que no produce fruto, córtalo. Así le dije: ¿cómo eso? Me llevó a conocer. Después de la época de la flor, el árbol produce las frutas chiquititas, como la semilita. Entonces en esa época usted ubique el árbol, cuál gajo tiene la semilita, y el que no tiene es porque la savia, ¿está bien esa palabra en español? La savia que pasa por el centro del árbol, el líquido, no está pasando ahí y no está haciendo que produzca fruto. Entonces tú ubicas esos gajos que no tienen la frutita pequeña y lo corta. ¿Y qué va a suceder? En lugar de la savia ir ahí, va a ir toda la savia al gajo que tiene fruto y va a dar fruto grande, y eso se va a multiplicar. Y me enseñó el principio bíblico que el Señor estaba diciendo acá. El principio bíblico de podar aquellos gajos que no producen fruto. Entonces el Señor aquí habla que debemos permanecer en Él para producir fruto. Y Él dice: separado de mí nada podéis hacer. Y Él dice, versículo 6, el que en mí no permanece será echado fuera como pámpano, se secará, los recogen, los echan en fuego y arden. Hay mucha gente que piensa que al recibir el Espíritu Santo, Él nos va a obligar a andar en su camino. Pero una de las primeras cosas que Dios hizo cuando creó tanto hombre como ángeles, le dio libre albedrío. Usted conoce la historia: un tercio de los ángeles se rebelaron contra Dios y fueron echados del cielo. Cuando nosotros hablamos de salvación, ¿qué es la salvación? La salvación es nosotros poder tener vida eterna, y para eso nuestros pecados deben ser perdonados. Y como tú conoces, Jesús vino y pagó por nuestro pecado, pero poder vivir por la eternidad con el Señor. Y nosotros vemos que a los ángeles, ellos estaban en el cielo, pero debido a la rebelión fueron echados del cielo. Aquí nosotros vemos que Dios no va a obligar a nadie, ni siquiera a los ángeles lo obligó. No creó a nadie como un robot, nos dio libre albedrío. Yo tengo libre albedrío. Si quiere, yo puedo en ese momento poner el micrófono acá y salir y irme. Voy a quedar mal con todos ustedes. ¿Cómo puede ser que el pastor Daniel dejó de predicar y se fue? ¿Puedo hacerlo o no puedo? Nadie me está obligando a estar acá.
Puedo hacerlo, pero voy a quedar muy mal con ustedes. Tenemos libre albedrío y es por eso que todas las veces que repite acá, no dice que el Señor viene a nosotros y nos obliga a hacer su voluntad. Él habla de la importancia de nosotros permanecer en Él. Hay una canción muy linda de Marcus Brunet que dice: yo en ti y tú en mí. Entonces nosotros debemos permanecer en el Señor. Significa nosotros debemos hacer nuestra parte de esfuerzo en buscar al Señor, debe estar ligado aquí al Señor. Por eso que él dice: el que no permanece en mí será cortado y echado fuera como un pámpano. Él dice acá la importancia, versículo 7: si permanecéis en mí y mis palabras permanecen en vosotros, pedid todo lo que queréis y os será hecho. Aquí hay dos partes en ese capítulo que habla de la importancia de la oración. El Señor habla en primer lugar: si tú conoces, tú de la palabra y esa palabra permanece en ustedes, significa que nosotros no solo debemos ser oidores, sino hacedores de la palabra. Significa que nosotros podemos pedir al Señor lo que queramos. Está muy claro en el versículo 7. El versículo 8 dice: ¿de qué manera Dios es glorificado? Una de las maneras de glorificar a Dios, ¿cuál es? La alabanza. ¿Sí o no? El momento que nosotros alabamos a Dios, cultuamos a Dios. Aprendí con el pastor Charlie: el que llega al final de la alabanza, llegó al final del culto. ¿Cómo es? El culto no termina al final de la alabanza, termina después de la prédica y toda la cosa. No, porque el momento del culto significa cultuar. El momento del cultuar, ¿cuál es? La alabanza. En ese momento ustedes ya no están cultuando a Dios, están recibiendo de Dios su palabra. Entonces, al llegar al final de la alabanza, llegó al final del culto, de cultuar a Dios. Esa es una manera de glorificar a Dios. Pero aquí dice: en esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. El Señor está diciendo: ¿quiere glorificarme a mí? ¿Qué debemos hacer? Producir fruto. Entonces la manera de glorificar a Dios, ¿cuál es? Producir fruto. Nosotros vemos en la palabra, dice: un alma vale más que el mundo entero. ¿Y por qué habla en la palabra que un alma, o sea, tu alma, el alma de tu vecino o de alguien vale más que el mundo entero? Yo digo así: hay tres atributos de Dios que es muy conocido. Él es omnisciente, omnipotente y omnipresente. Significa omnisciente, conoce todo, sabe todo, no solo hasta aquí. Él conoce todo el pasado, todo el presente y todo el futuro. Dios es omnipresente. Él está acá, Él está en China, Él está en Japón, Él está en Brasil al mismo tiempo. Satanás no. Satanás, cuando llega a Jesús, Jesús le dice: ¿de dónde viene? De andar la tierra y a rodar por ella. O sea, si Satanás está en un lugar, no puede estar en otro al mismo tiempo. El único de todos que tiene ese atributo de Dios. Ni siquiera los ángeles tienen ese atributo. Y el último que dice es omnipotente. Él puede todo. Como yo le comenté, Dios no podía agarrar de un día para el otro borrón y cuenta nueva. Puede, pero tuvo que mandar a su Hijo morir por nosotros. Pero hay una cosa que Dios no puede hacer, pero no la hace porque no puede, porque Él podría hacer. No la hace porque no va con su calidad de justicia. Él no puede sacar un alma del infierno siendo injusto. Él no lo hace por su justicia. Y es por eso que Él habla de la importancia de ganar alma para Él. Un alma vale más que el mundo entero. ¿Por qué? Porque Dios podía ser así, destruir todo el universo. Y yo creo que ni siquiera necesitaría 6 días para volver a hacer todo. Yo creo que en un segundo lo podía hacer todo nuevo. Es el Dios que yo sirvo. No sé si usted cree que el Dios que usted sirve pudiera tener ese poder. Yo lo creo así. Entonces, pero por eso Él da una importancia muy grande en producir fruto, ganar almas para el Señor. Aquí Él sigue hablando. El versículo 11, lo que le comenté antes, la paz que nos da a nuestro corazón.
Dice, esa cosa os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido. Él nos da esa paz cuando llega a nosotros. El versículo 12, él habla que debemos amar unos a otros. Y él dice, no hay mayor amigo, no hay mayor amor que este, que uno ponga su vida por la de su amigo. Yo le pregunto, tú como amigo, estás poniendo tu vida, tu tiempo, tus esfuerzos y hasta tus recursos para ganar ese amigo tuyo para el Señor? Yo le pregunto, ese es el problema, que muchas veces la persona, yo me acuerdo en mi proceso de conversión, la primera cosa que el Señor me dijo, que tenía que apartarme de algunos amigos que me llevaban al mundo. Pero cuando pasé un proceso de leer la palabra y fortalecerme, un día el Señor me da una palabra, y yo creo que fue la primera vez que escuché Dios hablando conmigo, no en el pensamiento, no en el espíritu. Fue la primera vez que escuché a Dios hablando en mi oído, literal. Creo que fue la primera y única vez que lo escuché aquí en mi oído físico. Me dijo Oseas 8:1. Y yo no conocía en esa época, ni sabía que había un libro en la Biblia que se llamaba Oseas. Y yo desperté y repitió otra vez, despierto ya en mi cuarto, mientras dormía, desperté, abrí el ojo y volví a escuchar en mi oído Oseas 8:1. Y como pensé que no tenía idea que era Dios hablando, volví a dormir. Al otro día fui a la universidad y seguía Oseas 8:1, Oseas 8:1. Y yo me quedé afanado, porque en la época no era como ahora, que uno tiene su celular y tiene la Biblia al instante. Yo no tenía la Biblia ni en el auto, la tenía en mi casa. Y cuando vuelvo de la universidad, abro esa palabra en Oseas 8:1, y el Señor decía, pon a tu boca trompeta, pon a tu boca trompeta. El Señor estaba diciendo, ya es tiempo de que tú abras tu boca, que tú hables lo que yo quiero. ¿Por qué? Porque mi pueblo se ha rebelado contra mí. El Señor me dio esa palabra. Y ahí ahí fue el momento que yo empecé a buscar y decir, quiero predicar tu palabra. Ahí fue el momento que yo llegué a la universidad, abrí ese grupo de oración y me preocupé en predicar la palabra de Dios. Oseas 8:1 dice, pon a tu boca trompeta, como águila viene contra la casa de Jehová, porque traspasaron mi pacto y se rebelaron contra mi ley. Cuando entendí eso, empecé a predicar la palabra de Dios, la trompeta en mi boca, predica, hable al pueblo, que lo dejaron los caminos de Dios. Y nosotros podemos ver que Él sigue hablando algo muy importante, que nosotros no solo somos siervos de Él, porque el siervo dice, haga eso, y tiene que hacerlo sin importar el porqué de la cosa. El Señor dice, ustedes no solo son siervos, ustedes son mis amigos. Pero Él pone una condición. Cuando tú leas la palabra, toda la Biblia, trate de leerla así. Analice cuál es el mandamiento y cuál es la promesa. Voy a leer el versículo 15 y le voy a preguntar cuál es el mandamiento y cuál es la promesa. Aquí dice, ya no os llamaré siervo, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor, pero os he llamado amigo, porque todas las cosas que oí de mi Padre las he dado a conocer. Y Él dice así, versículo 14, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Solamente en ese versículo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando, hay un mandamiento y hay una promesa. ¿Cuál es la promesa? Vosotros sois mis amigos. La promesa es que podemos ser amigos de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento? Si hacéis lo que Él nos manda. Muchas veces nosotros queremos la promesa, que es muy lindo, pero no queremos cumplir el mandamiento. Entonces, si queremos la promesa, debemos cumplir los mandamientos. En toda la palabra, cuando tú leas, ubique en todos los capítulos de la Biblia, siempre hay una promesa, pero hay un mandamiento. Para llegar a la promesa debo hacer el mandamiento. El versículo 16 dice, no me elegiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros.
religión, alguna enseñanza calvinista, dice que Dios eligió a dedo a aquellos que tenían que ser salvos. Digamos que Dios eligió todos sus dedos, pero no eligió a aquellos que están en los canales, drogados, aquellos que están en el mundo. Como si Dios eligiera a dedo. Eso sería justo, no sería justo. Y mucho aplico a esa palabra que dice que el Señor dice que que nosotros no somos los que elegimos a Él, sino que Él nos eligió a nosotros. Pero si yo leo un texto fuera del contexto, es un pretexto. Si yo termino de leer, puedo entender que esa elección que dice acá no habla de una elección de salvación, habla de una elección para producir fruto. Él dice, no elegí, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí y los puse para que vayáis y llevéis fruto y vuestro fruto permanezca. Entonces esa elección no es una elección para salvación, es una elección para producir fruto. El Señor está hablando que nosotros como cristianos debemos producir fruto, debemos ganar alma para el Señor. Cuando habla en la Biblia, no hagáis tesoro en los cielos, no hagáis tesoro en la tierra, sino hagáis tesoro en los cielos. Yo le pregunto, tú vas a poder, yo no tengo diente de oro, pero si tú tienes diente de oro, yo le pregunto, ¿tú vas a poder llevar esa amalgama de oro al cielo? No. Cuando llegue el día del juicio, el Señor nos va a preguntar qué tipo de ropa usaba, si era Tommy Hilfiger o si era del shopping Scarbetti, de Kumadi. El Señor nos va a preguntar si tú manejabas una Mercedes o una Land Cruiser. El Señor nos va a preguntar cuántas piezas tenía en su casa. Cuando llegue el día del juicio, el Señor va a preguntar aquí, ¿ustedes producieron fruto? Y es más, cuando habla en la Biblia, Dios con nuestro pecado, ¿qué hace? Él perdona y se olvida. Entonces bíblicamente nosotros vemos que el día del juicio nosotros no seremos juzgados ya por nuestro pecado, seremos juzgados para no ganar galardones de Dios. Si Dios perdona y se olvida nuestro pecado, llega el día del juicio y ahí, bueno, eso sería una otra prédica, hay mucho argumento bíblico. Nosotros seremos juzgados, como dice la palabra en Apocalipsis, dice el Señor viene y con él su galardón para dar a cada uno según lo que haya hecho, sea bueno o sea malo. Entonces nosotros vemos acá que el Señor habla que la elección de nosotros es para producir fruto, y Él termina diciendo que amemos uno a otro, que debemos poner nuestra vida por nuestro amigo, que debemos hacer su voluntad. Entonces tu misión no termina cuando tu amigo dice acepto a Jesús. Tu misión no termina, tu misión es discipularlo. Amén. Yo quiero terminar solo comentando un ejemplo. Aquí yo puse bastante versículos bíblicos, pero es para que tú lleves para estudiarlo. Tú puedes leer ese papel. Aquí terminando dice el endemoniado gadareno. Aquí nosotros podemos ver que el Señor hizo lo mismo que acá. No me eligiste vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, os he puesto para que le veáis fruto. En esa ocasión que está en San Marcos capítulo 5, el Señor habla a sus discípulos, vamos al otro lado del mar. El Señor sube a la barca y va con su discípulo al otro lado del mar. Pero ¿por qué el Señor hace eso? Mira, el capítulo 5, versículo 1 dice, vinieron al otro lado del mar, a la región del Gadareno. Y aquí nosotros vemos en el otro pasaje que está en Mateos 8 y también en Lucas 8, el Señor le llama a sus discípulos, mire, dice, vamos al otro lado, yo tengo algo importante que hacer allá. Y cuando llega al otro lado, no había un pueblo grande, o sea, ¿qué es lo que había al otro lado de tan importante? Llega al otro lado, dice que viene un tipo poseído, endemoniado, y ese cuando viene, en lugar de huir de Jesús, esos tipos poseídos llega a los pies de Jesús y se arrodilla. Y quien habla en ese momento no es él mismo, el que habla es la legión de demonios que tenía.
Y llega Jesús y dice: Señor, ha venido a nosotros antes del tiempo, porque mire, muchas veces nosotros o muchos cristianos no reconocen a Jesús en todo el tiempo. En esa ocasión el demonio lo ve a Jesús y no tiene la oportunidad de huir. Viene y se arrodilla delante de él y dice: has venido a nosotros antes del tiempo, porque conocieron a Jesús allá en la gloria, conocieron a Jesús antes de que ellos fueran echados del cielo. Sabían quién era Jesús, lo reconoce y dice: has venido antes del tiempo. El Señor dice aquí que, y ellos piden a Jesús para que no lo eche de ese lugar. Pero Jesús quería hacer algo. Jesús quería liberar a ese endemoniado gadareno, que ni siquiera tenía razón, ni siquiera estaba hablando por él mismo. Y Jesús manda a esos demonios que salgan. Esos demonios salieron y entraron a un hato de cerdo. Y no era un demonio, dice: legiones somos. Una legión en el ejército romano era un grupo de soldados de más de 1000, entre 1000 a 5000 soldados. Esa era una legión. Entonces ahí nosotros vemos, era quizás más de 1000 demonios en un solo cuerpo. Pero salen, entran a los cerdos, se suicidan en el precipicio, y nosotros vemos que ese poseído, ese endemoniado, él vivía en los cementerios, él andaba desnudo. Cuando le ponían cadena, él rompía la cadena. Él estaba totalmente apartado de su familia, de todo. Pero cuando él conoce al Señor, después tú puedes leer esa historia muy linda. Cuando él es liberado, él mira al Señor y dice: Señor, permita que yo te siga. Mire, abra su Biblia ahí en San Marcos capítulo 5, versículo 18. Al entrar él en la barca, cuando Jesús entró en la barca, el que había estado endemoniado le rogaba que le dejase estar con él. Ese endemoniado decía: Señor, permita que yo sea el 13º discípulo tuyo. Permita que yo te siga. Si fuera conmigo hoy día, yo iba a decir: wow, gloria a Dios, tengo otro discípulo más, tengo otro más que quiere predicar la palabra. Pero Jesús lo mire y le da su misión principal. Mire lo que le dice, versículo 19. Mas Jesús no se lo permitió. No permitió, no porque ese tipo era un endemoniado, no porque ese tipo quizá era un drogado, no porque ese tipo quizá era uno que andaba desnudo y tenía una mala apariencia. El Señor no se lo permitió. ¿Por qué? Porque le dio una misión. Y le dice así: mire, tu primera misión, vete a tu casa, vete a los tuyos y cuéntale cuán grande cosa el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido misericordia de ti. En otra traducción de la Biblia, cuando dice vete a tu casa, dice vete a tu parentela. Cuéntales a tu pariente, que lo vean lo que Dios ha hecho en ti. ¿Por qué? Porque lo primero y quizás lo único que lo conocieron bien era su propio pariente. Y mire, él cumplió eso. Y el versículo 20 dice: fue y comenzó a publicar en Decápolis cuán grande cosa había hecho Jesús con él, y todos se maravillaron. Decápolis, cuando yo la primera vez me interesó ese versículo, yo puse en Google y quería saber qué era Decápolis. Yo pensé que era una ciudad, y Decápolis no era una ciudad, era un conjunto de 10 grandes ciudades que estaban situadas en 3 países, en Israel, Siria y Jordania. Y cuando habla Deca es 10. Polis viene de metrópolis, de grandes ciudades. Y él fue y empezó a predicar ahí. ¿Por qué todos se maravillaban? Yo me imagino que en esas 10 grandes ciudades todo el mundo lo había visto. Quizá pasando desnudo por ahí. Yo vi en varios lugares de Santa Cruz, quizá ustedes también vieron, hace como 2 semanas yo vi por la zona de Canaán. Usted seguro vio, Pastor Víctor, muchas veces un tipo que anda desnudo totalmente. Como dice el dicho, camba en peloto, ¿no? Anda así. ¿Por qué? Porque un tipo que está como ese, dice, andaba desnudo. Entonces, todo el mundo seguro lo conocía, pero de repente lo ven bien vestido, bien peinado, hablando de la maravilla que Dios hizo en él. Y sabe que ahí esa palabra que está entre paréntesis en su renuevo,
haga la prueba, ponga en Google tierra y te va a ubicar ahí, en la ciudad que es actual. Y una de esas ciudades está escrita en Apocalipsis, que es Filadelfia, Apocalipsis 3:7. Nosotros vemos una de las iglesias del Apocalipsis, una de las 7 iglesias de Apocalipsis, la iglesia de Filadelfia. Y él fue uno de los primeros misioneros enviados por Jesús, aparte de sus apóstoles, que dice en Lucas capítulo 9, envió a los 12, Lucas capítulo 10, envió otros 70, y todos los apóstoles, Pablo, Pedro y todos los que fueron a predicar, él fue uno de los primeros misioneros, porque él predicó en esas 10 grandes ciudades. ¿Y por qué lo hizo? Porque cuando él fue llenado por el Espíritu Santo, él no quedó como un cristiano triple S, salvo, sentado y satisfecho. Él agarró la misión y fue llenado por el Espíritu Santo y fue cumplir su voluntad. Amén. Entonces el desafío que nosotros tenemos acá es de que muchos cristianos reciben y retienen el Evangelio, pero no lo entregan. Un verdadero discípulo del Señor recibe, retiene y entrega el Evangelio. Cada uno es responsable del fruto. Cada uno de nosotros debemos producir fruto. Y ¿sabe qué? Ahí cuando Jesús dice, cuando producimos fruto podemos pedir lo que queráis. Yo le pregunto, muchas personas están enfermas, y cuando están enfermas puede decir, Señor, yo estoy produciendo fruto. En el Antiguo Testamento un árbol fructífero, cuando ellos conquistaban una tierra, no podía ser cortado. Era prohibido conquistar una tierra y cortar un árbol fructífero. Entonces, si estamos enfermos y decimos, Señor, yo no puedo ir a predicar en los pueblos si estoy enfermo, necesito sanidad, ¿usted cree que el Señor no puede hacer así? Listo, ser sano, como hizo muchas veces. ¿Qué quiere? Quiero ser sano. Bueno, sea sano, simple. Al momento fue sano. Aquello que no tiene un auto y dice, Señor, quiero ir a predicar, el Señor lo va a dar. Y otra cosa que pidamos. Amén. Entonces aquí dice, cada persona que ha legado a Cristo es un tesoro. Jesús también está intercediendo por nosotros para ayudarnos a ser ejemplo y ser testigo. Cuando habla Hechos 1:8 dice, recibiré poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y seréis testigos. Amén. Hermano, pónganse de pie. Yo quiero orar en ese momento pidiendo al Señor que todos nosotros podamos ser llenos del Espíritu Santo, pero para cumplir su función, cumplir su misión y ser llenos del Espíritu Santo. Según de Pedro 2 dice, Jesús no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. El Señor Jesús quiere que tu pariente procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que tu vecino procedan al arrepentimiento. El Señor quiere que tu hermano o tu padre, no sé quién es, que procedan al arrepentimiento. Amén. Cierre su ojo. Dios, póngase al Señor. Yo quiero que tú puedas, yo voy a orar primero, pero después quiero que tú puedas, mientras cantamos esa canción, que tú puedas hacer un compromiso con el Señor, de ganar a alguna persona para el Señor, de predicarle la palabra, de producir fruto para Él. Oh Padre amado, Señor, gracias te damos, Señor. Te quiero pedir en nombre de Jesús, Señor, que tú puedas tocar nuestro ser, nuestro espíritu, Señor, para que nosotros podamos entender que debemos ganar, Señor, vida para ti, que debemos producir frutos, Señor, que nosotros no estamos acá simplemente para ser un cristiano triple S, no estamos aquí simplemente para ser salvos, sentados, satisfechos. Nosotros hemos recibido la salvación de gracia, es gratuita, y tú dices, de gracia recibiste, de gracia das, Señor. Oh Padre amado, te quiero pedir por la iglesia, que tú puedas mover la iglesia, que tú puedas mover la iglesia, Señor, para poder ganar fruto, para poder ganar otro para ti, Señor. Pero no solo ganar, tu palabra dice que ese fruto debe permanecer. Entonces que podamos ganar y discipular a otros para ti, Señor. Entregamos, Señor, en tus manos nuestra vida. Queremos ser usados por ti. Queremos que tú nos uses a donde vayamos. En nombre de Jesús. Amén, Señor.